¿Alguna vez sentiste que tu mente corre tan rápido que tu vida se queda quieta? Esta es la historia de Lyra, una liebre conocida en todo el bosque por su velocidad y su aguda inteligencia. Nadie dudaba de su capacidad para correr, excepto ella misma. Antes de avanzar, Lyra imaginaba todos los escenarios posibles, errores, peligros, finales que aún no existían. Y mientras pensaba, el momento se escapaba. Otros animales se movían. Fallaban, aprendían. Lyra observaba, calculaba, analizaba cada detalle y permanecía inmóvil. Hasta que un encuentro inesperado con una criatura diminuta la enfrentó a una verdad simple pero profunda. Quédate, porque esta fábula no trata sobre correr más rápido, sino sobre liberarse de la mente que no deja vivir. El bosque de bruma verde despertaba cada mañana con la misma ceremonia, la luz filtrándose entre las hojas, el agua cantando en el arroyo y el aire oliendo a tierra húmeda, como si alguien acabara de abrir un libro antiguo. En ese lugar, donde todo parecía tener su ritmo perfecto, había una historia que todos repetían con orgullo. La historia de Lyra, la liebre. Lyra no era famosa solo por correr rápido, era famosa por algo más raro. Pensaba rápido, demasiado rápido. En el bosque decían que su mente podía adelantar a cualquier cosa. Que si el viento cambiaba, ella ya lo sabía. Que si una rama crujía, ella ya había calculado de dónde venía el sonido. Y al principio, eso parecía un don, un regalo. En sus mejores tiempos, cuando alguien gritaba, ¡ya!, Lyra salía disparada como una chispa, no corría, volaba, saltaba troncos caídos, esquivaba raíces, tomaba curvas cerradas como si el suelo se inclinara para ayudarla. Los pequeños la miraban con ojos brillantes. Los grandes sonreían como quien ve un futuro prometedor. Pero algo cambió. No fue un día de tormenta, no fue una caída, no fue un susto grande, fue una suma silenciosa, como esas gotitas que parecen nada. Hasta que un día empapan todo. Primero empezó con detalles mínimos. Antes de correr, Lyra miraba el camino un segundo más, luego 2, luego 3, y de pronto, el un segundo más se volvió una costumbre. Como si su cuerpo estuviera listo, pero su mente le exigiera un permiso imposible. Una tarde, el zumbido del bosque anunciaba una carrera amistosa. No era una competencia cruel, era de esas que se hacen por alegría. Para reír, para sacudir el polvo de la rutina, para sentir el corazón vivo. Los animales se reunieron en el claro del gran roble. Había risas, apuestas pequeñas, hojas a modo de banderines. El búho Borean observaba desde una rama alta, con esa mirada que parece ver por dentro. La tortuga Ténar acomodaba sus pasos con paciencia. La zorra Sira movía la cola, divertida. Lyra llegó tarde, no por pereza, por pensamientos. Cuando al fin apareció, todos notaron algo extraño. Su sonrisa estaba, pero era liviana. Sus ojos miraban, pero explicaban otra cosa. Se sentó un poco apartada, como si ya estuviera en mitad de una conversación silenciosa con alguien. Aunque no hubiera nadie. ¿Estás bien?, preguntó Ténar, con una ternura lenta. Sí, claro, respondió Lyra. Y justo ahí, antes de que alguien pudiera decir algo más, agregó, solo estoy repasando. Esa palabra quedó flotando como un insecto invisible. La carrera comenzó. Alguien gritó, ¡ya!, y el bosque se movió. Ténar avanzó, a su ritmo, con esa dignidad que no necesita acelerar. Saira salió ágil, riéndose. Otros animales corrieron, algunos tropezaron, algunos se detuvieron a mitad por falta de aire, y aún así seguían con alegría. Lyra, no. Lyra dio un paso, solo uno, y se detuvo, en su mente. El camino se había partido en 1000 caminos. Si corro por la izquierda, hay raíces. Si corro por la derecha, hay piedras. Si salto ahora, me puedo torcer. Si espero un segundo más, tal vez el suelo esté más firme. Y si me caigo, todos lo verán. Y si lo ven, pensarán que ya no soy la rápida. Y si ya no soy la rápida, ¿qué soy? No eran preguntas suaves, eran preguntas como espinas. Su pecho se apretó un poco, sintió calor en las orejas. Un hormigueo en la nuca, y eso, para Lyra, era una alarma. La alarma de algo no está bajo control. Respira, se dijo.
Pero al intentarlo, también pensó, ¿y si respiro mal? ¿Y si me mareo? ¿Y si me quedo sin aire? Entonces, por primera vez en su vida, Lyra vio a otros correr y sintió algo que no sabía nombrar. No era envidia, era tristeza. No era cansancio, era bloqueo. Cuando la carrera terminó, los animales celebraron a quien llegó primero. Y también a quien llegó último, porque en Bruma Verde, la alegría no se medía solo por ganar. Sin embargo, Lyra sintió que todos la miraban, y aunque nadie la juzgó, su mente ya había construido un tribunal. Se fue antes de que terminaran los aplausos. Caminó hacia una parte del bosque donde los árboles crecían más juntos, y la luz se volvía tenue. No era un lugar peligroso, pero sí un lugar callado. Ahí el silencio tiene peso. Ahí el eco de los pensamientos suena más fuerte. Se sentó junto a un tronco viejo y apoyó la frente en las rodillas. ¿Por qué no puedo?, susurró. El bosque, que tantas veces le había parecido un mapa, esa tarde se le parecía a un laberinto. Cada sombra era una amenaza, cada sonido era una señal, cada idea se multiplicaba como si alguien hubiera soltado un enjambre adentro de su cabeza. Lyra intentó recordar cuándo había sido la última vez que corrió sin pensar. Y se dio cuenta de algo que le dolió más que cualquier caída. Hacía tanto que no corría libre, que ya no recordaba cómo se sentía la libertad. Pasaron minutos o horas. Para alguien atrapado en su mente, el tiempo es un cuarto sin ventanas, hasta que oyó un sonido pequeño, no un crujido, no un aleteo, un roce, como de hoja arrastrada con paciencia. Lyra levantó la cabeza, esperando ver una ardilla curiosa o una mariposa insistente. Pero lo que vio fue algo que, en ese momento, le pareció casi absurdo. Un caracol, no uno brillante ni especial, uno común, con su casita a cuestas, avanzando como si el mundo no tuviera prisa. Se movía lento. Sí, pero había una calma en su lentitud que parecía segura. Lyra lo miró con una mezcla de confusión y fascinación, como si estuviera viendo a alguien hacer algo imposible, avanzar sin estar atado a la urgencia. El caracol se detuvo un instante, levantó la mirada y habló, con una voz suave que parecía venir de la tierra misma. Te escuché suspirar desde lejos. Lyra parpadeó. ¿Yo? ¿Suspiré tan fuerte? Cuando una mente no descansa. El suspiro se vuelve un grito, respondió el caracol, y siguió avanzando apenas un poco, como si cada palabra caminara con él. Lyra sintió un escalofrío, no por miedo, sino por reconocimiento. Era como si ese caracol estuviera nombrando algo que ella llevaba oculto. ¿Cómo puedes avanzar así?, preguntó Lyra, señalando el camino oscuro entre los árboles. ¿No ves todo lo que puede salir mal? ¿No imaginas lo que podría ocurrir? El caracol se detuvo de nuevo, esta vez más lento, y la miró como si no estuviera viendo una liebre famosa, sino una criatura cansada que necesita volver a casa. Claro que lo veo, dijo el caracol. Pero Lyra contuvo el aire. Sintió que esa palabra pero abría una puerta. El caracol giró apenas su cuerpo, como si fuera a revelar un secreto. La brisa bajó y el bosque quedó en un silencio extraño, como si todo estuviera escuchando lo mismo. Y justo cuando el caracol estaba por terminar la frase, un crujido fuerte sonó detrás de Lyra, tan cerca que ella se puso de pie de golpe, con el corazón golpeándole el pecho. No era un crujido normal. Era el tipo de sonido que hace que la mente diga, «Te lo dije». Lyra se giró, tensa, y vio una sombra moverse entre los árboles. El caracol también se quedó quieto, y en ese instante, Lyra comprendió que lo que venía no era solo una conversación, era una prueba. La sombra no avanzó de inmediato, se movió apenas, como si también dudara. Lyra sintió cómo su mente volvía a encenderse a toda velocidad. Imaginó un depredador, una rama cayendo, una amenaza invisible. Su cuerpo estaba listo para correr, pero sus patas no se movían. El caracol, en cambio, permanecía sereno, como si el tiempo no hubiera cambiado de forma. De entre los árboles apareció Borean, el búho del bosque. Sus alas se plegaron con elegancia y sus ojos profundos se posaron primero en Lyra, luego en el caracol. La tensión se aflojó un poco, pero no del todo. Lyra sintió vergüenza por haberse asustado y al mismo tiempo enojo consigo misma por no poder controlarse. «Tu respiración está rota», dijo Borean con voz grave, sin reproche. No porque falte aire, sino porque sobra pensamiento. Lyra bajó la mirada.
quiso responder algo inteligente, algo que demostrara que ella entendía lo que le pasaba, pero no encontró palabras, solo un nudo en la garganta. El caracol avanzó un paso mínimo y retomó lo que había quedado en silencio. Decía que sí, veo todo lo que puede salir mal, pero no me quedo ahí. Yo no camino con el mapa completo, camino con el siguiente paso. Lyra frunció el ceño. Esa respuesta le resultó incómoda, no porque fuera confusa, sino porque era demasiado simple. Eso puede funcionar para ti, dijo ella. Pero yo soy rápida. Mi mente va más adelante. Si no pienso todo antes, puedo equivocarme. Borean ladeó la cabeza. ¿Y no te has equivocado por pensar tanto? La pregunta cayó despacio, pero hondo. Lyra abrió la boca para negar, pero la cerró enseguida. Recordó carreras que no empezó, caminos que no tomó, oportunidades que dejó pasar solo porque no pudo decidir a tiempo. No equivocarse también puede ser una forma de perder, agregó el búho. El bosque estaba en silencio. No un silencio vacío, sino expectante, como si cada árbol supiera que algo importante estaba ocurriendo. Aunque nadie pudiera verlo, Lyra se sentó otra vez. Sus orejas caían hacia los costados, cansadas. Mi cabeza no se calla, confesó al fin. Cuando quiero avanzar, mi mente grita, me dice que espere, que controle, que anticipe. Y cuando me doy cuenta, ya no estoy viviendo, solo estoy pensando. El caracol se detuvo frente a ella. La mente cree que pensar es proteger, pero a veces, proteger demasiado es encerrar. Lyra sintió un calor extraño en el pecho. No era alivio todavía, era reconocimiento, como cuando alguien pone en palabras lo que uno siente, pero nunca se animó a decir. ¿Y cómo haces para no tener miedo?, preguntó. El caracol sonrió. Si es que un caracol puede sonreír. Tengo miedo, solo que no lo dejo decidir por mí. Borean desplegó apenas las alas. La fe no elimina el pensamiento, dijo. Lo ordena. Le recuerda a la mente que no está sola. Lyra levantó la mirada. ¿Fe?, repitió, con duda. Fe, respondió el búho. No como certeza de que todo saldrá bien, sino como confianza de que no necesitas controlarlo todo para avanzar. La liebre cerró los ojos por un momento. Intentó imaginar eso, moverse sin ver todo el camino. Su mente reaccionó de inmediato, enumerando riesgos. Pero por primera vez, Lyra notó algo nuevo. Detrás del ruido, había cansancio. Un cansancio profundo de sostenerlo todo. Estoy agotada, murmuró. De pensar, de anticipar, de sostener. El caracol avanzó otro paso. Entonces tal vez no necesites correr. Tal vez solo necesites soltar. Lyra abrió los ojos. Algo dentro de ella se resistía. Soltar era lo contrario de todo lo que había aprendido, pero también era lo único que no había intentado. Borean miró el cielo, donde la luz comenzaba a cambiar de tono. Hay momentos en los que la mente debe inclinarse, dijo. No para desaparecer, sino para escuchar algo más profundo. Lyra sintió una presión en el pecho, como si algo estuviera pidiendo salir. Pensó en la carrera, en el claro, en las miradas que ella creyó juicio. Pensó en quién había sido y en quién sentía que ya no era. ¿Y si fallo?, preguntó, casi en un susurro. El caracol respondió sin dudar. Entonces habrás vivido. Esa frase no trajo calma inmediata, trajo vértigo, pero también abrió una grieta en el muro que Lyra había construido alrededor de su vida. Se puso de pie lentamente. Sus patas temblaban, no por debilidad, sino por decisión. Miró el camino oscuro entre los árboles. No lo analizó, no lo midió, solo lo miró, respiró, no para controlar la mente, sino para permitirle descansar un segundo. En ese instante, algo dentro de Lyra comenzó a moverse. No era velocidad, era intención. Pero justo cuando dio el primer paso, una voz interior más fuerte que todas las anteriores volvió a surgir, clara y filosa. ¿Y si esta vez pierdes lo único que te define? Lyra se quedó quieta. El bosque parecía contener la respiración, y la respuesta que ella estaba a punto de descubrir todavía no había sido dicha. Lyra permaneció inmóvil unos segundos más, no porque no pudiera moverse, sino porque estaba escuchando algo distinto. Esa voz interior que antes la dominaba ahora sonaba cansada, repetitiva, como un eco que había perdido fuerza. Por primera vez, no intentó discutir con ella ni callarla. Solo la dejó estar. Y siguió respirando.
El bosque no cambió. El camino seguía siendo oscuro en algunos tramos. Las raíces seguían ahí, las piedras también. Pero algo sí era distinto. Lyra ya no necesitaba entender todo antes de avanzar. Dio un paso, luego otro. No corrió, caminó. Y en ese gesto sencillo ocurrió algo que su mente jamás habría podido prever. No pasó nada terrible. No cayó, no perdió su identidad, no dejó de ser quien era. Al contrario, por primera vez en mucho tiempo, se sintió presente. Borean observaba en silencio desde una rama baja. El caracol avanzaba a su lado, sin apuro, como si ese ritmo hubiera sido siempre suficiente. Lyra sintió un pequeño tropiezo. Su pata rozó una raíz y perdió el equilibrio por un instante. Se detuvo, respiró y luego rió. Una risa suave, sincera, casi sorprendida. Eso fue un error, pensó. Y enseguida algo nuevo apareció. Y no pasó nada. Siguió avanzando, a veces más rápido, a veces más lento. Cada paso imperfecto le devolvía algo que había perdido sin darse cuenta. La confianza en el ahora, no en el resultado, no en el control, en el ahora. El camino se abrió poco a poco. La luz comenzó a filtrarse entre los árboles, tibia, dorada. No como una promesa exagerada, sino como una presencia tranquila. Lyra sintió cómo su pecho se aflojaba. Su respiración se volvió natural, sin órdenes, sin conteos. Siempre pensé que la libertad era correr sin límites, dijo en voz baja. Pero tal vez era esto, moverme sin miedo a no saber. El caracol asintió. La mente quiere garantías, la vida solo pide presencia. Borean descendió al suelo. Pensar es un don, dijo, pero cuando el pensamiento reemplaza a la experiencia, se vuelve una jaula invisible. Lyra miró hacia atrás. Vio el claro del bosque, la carrera que no empezó, el lugar donde creyó que había fallado. Y por primera vez no sintió vergüenza, sintió comprensión. Entendió que no estaba rota, estaba agotada de sostenerlo todo sola. Cerró los ojos un instante y sin palabras elaboradas, dejó salir una oración simple, honesta, casi torpe. Ayúdame a no perderme en mi propia cabeza. No hubo truenos, no hubo señales grandiosas, solo una paz discreta, como un peso que se suelta sin hacer ruido. Cuando volvió al claro, algunos animales la miraron con curiosidad, otros apenas notaron su regreso. Y eso también fue un alivio. El mundo no estaba esperando su perfección, solo su presencia. Lyra se colocó en el punto de partida otra vez, esta vez no para demostrar nada, sino para probar algo distinto. Cuando dieron la señal, no salió disparada, empezó, y eso fue suficiente. Mientras avanzaba, entendió una verdad que cambiaría su manera de vivir. Pensar no era el enemigo era creer que debía tener todo resuelto antes de dar un paso. Que debía controlar cada escenario para merecer avanzar, que equivocarse era fallar, pero la vida no se vive desde la mente, se vive desde el movimiento. Lyra no ganó la carrera, tampoco perdió, ganó algo más silencioso y más profundo. Volvió a habitar su propio camino, y tal vez esta historia no sea solo sobre una liebre, tal vez sea para quien siente que piensa demasiado y vive poco, para quien espera el momento perfecto, para quien se queda inmóvil por miedo a equivocarse. Pensar no es malo, pero dejar de vivir por pensar, sí. A veces, el primer paso no necesita un plan, solo necesita fe. Fe en que no todo tiene que estar bajo control para seguir adelante. Fe en que el ahora es suficiente. Si esta historia resonó contigo, suscríbete al canal. Y si quieres, deja en los comentarios qué parte del camino te cuesta más dar.